Felipe Montes. Buenas tardes. La Universidad José Martí de Latinoamérica les da la más cordial bienvenida a esta transmisión Café del Arte, Poesía y Literatura, donde tenemos el honor de contar con el doctor Felipe Montes, escritor. Antes de presentar al doctor Montes, quiero tener el honor de pedirle también a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, nos dé por favor el mensaje de bienvenida. Adelante, maestro. Muchas gracias y con muchísimo gusto y con mucho entusiasmo, curiosidad, alegría, recibimos al doctor Felipe Montes Espino Barros, muy reconocido en nuestro medio cultural, a quien admiramos y respetamos en todos los sentidos por su gran obra y su labor. Y queremos invitarlo. Apreciamos mucho que haya aceptado esta reunión, este café del arte. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar y vamos a aprender, pero sobre todo pensamos y queremos que sea el inicio de un contacto para que nos apoye en nuestros proyectos. Su presencia es muy importante. Usted es un hombre de cultura, un humanista, una persona con experiencia y con gran reconocimiento, que ha dedicado gran parte de su tiempo sobre todo a descubrir y enaltecer las raíces y el origen de nuestra comunidad, en particular de Monterrey. En estos tiempos en que el contexto que nos toca vivir es tan complejo y que el futuro nos llena de incertidumbre, creo que es muy relevante el volver a nuestras raíces para entender mejor nuestro futuro.
Realmente apreciamos su tiempo, su disponibilidad y vamos a estar muy atentos a su presentación. Se lo apreciamos y vamos a trabajar juntos. Queremos que en esta universidad usted sienta que es su casa y que juntos estamos interesados en promover nuestros valores fundamentales. Muchas gracias y mucho éxito. Alejandro. Muchas gracias, maestro Alejandro. Voy a presentar a nuestro invitado de esta tarde, si me lo permiten. Felipe Montes. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 8 de septiembre de 1961. Narrador y poeta. Es ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología. Realizó una maestría en educación con especialidad en desarrollo cognitivo y otra maestría con especialidad en desarrollo organizacional. Tiene un posgrado en lingüística aplicada y es doctor en humanidades, con especialidad en literatura y discurso por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Director de la Cátedra de Creación Literaria del Instituto Tecnológico de Monterrey. El doctor Montes ha sido director general de Educación y Cultura del Gobierno Municipal de Monterrey. Ha colaborado en periódicos como el Diario de Monterrey, El Norte, El Porvenir, Milenio y Reforma. También ha publicado en las revistas Coloquio, Cultura Norte, Historias de Entretenimiento, Oficio, San Quintín y Voces del Viento, entre otras. También ha colaborado con algunos relatos, poemas y fragmentos de sus novelas que han aparecido en diversas antologías. Él también obtuvo el primer lugar nacional de poesía en el 7º certamen literario del Instituto de Estudios Tecnológicos Superiores de Monterrey en la categoría de graduados con su obra Casa Natal. Y fue becario del Centro de Escritores del Estado de Nuevo León para la creación de la novela Sólido Azul. Su novela El Vigilante se distribuye en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido y ha sido traducida al inglés y al italiano. El Enrabiado fue considerada por el suplemento El Ángel del periódico Reforma como una de las mejores publicadas en el año 2003. Desde el año 2005 es integrante de la Sociedad de Autores y Compositores. Todo un privilegio, doctor Montes, tenerlo esta tarde para que comparta con nosotros una experiencia que de antemano sabemos que será sensacional. Adelante y bienvenido. Es que le silencié para escucharlos mejor a ustedes. Gracias, María Luisa, por esta presentación tan bonita, tan sentida. Te la agradezco de todo corazón. Alejandro, muchas gracias por esta invitación y por las palabras que acabas de pronunciar y por las que pronunciamos hace un rato antes de que empezara la transmisión. Agradezco a Lilia y a Isabel este contacto y el que sean artífices de este encuentro entre nosotros. Y doy la bienvenida a Gersaín, que ya estábamos platicando hace un rato, a Cecilia Estrada, a Jorge Cuellar, a Seila, un abrazo, y a Zaira y a toda la gente que se está conectando, ya estoy viendo a través de Facebook. Bien, hace 42 años que es la vida, que la duración de la vida que compartió con el planeta Tierra José Martí, es decir, alguien que, como elogiaba yo hace un rato, las capacidades de Alejandro con respecto a la política, a las humanidades y a la empresa. José Martí es un personaje de ese tipo. Deben saber ustedes su trayectoria política, el inicio de la guerra de independencia de Cuba ante los españoles, ahí fue donde murió. Sin embargo, a lo largo de su vida padeció una serie de enfermedades y bueno, no vamos a hablar hoy acerca de su biografía ni de su papel en la construcción de Cuba y de toda Hispanoamérica, sino más bien de su aportación a la poesía, vía el modernismo y a la estética en general a través de ello. No toda la sesión se va a tratar acerca de ello, pero sí quiero decirles que hace 42 años vivía yo en la colonia María Luisa, en la calle Bravo, ahí tenían ustedes su casa, y compartía esa colonia con una serie de, pues ellos sí, genios absolutos. El pintor Gerardo Cantú, que nos acaba de dejar, el pintor Héctor Cantú Ojeda, muy amigo de mi papá, el poeta Homero Garza, en cuya casa nos vamos a centrar en unos momentos,
el joven poeta Rodrigo Garza Arreola, los músicos Luis Garza y Homero Garza, y bueno, un elenco tremendo, además de que ahí está la Escuela Superior de Música y Danza, el Instituto Alemán, la Alianza Francesa, la Dante Alighieri, y bueno, un ambientazo, ya se imaginan ustedes, en aquel tiempo la UR tenía una escuela de música ahí por Degollado también, aparte de que se podía comer muy rico. Hace 42 años, decía, en la casa del poeta Homero Garza y dialogando con sus hijos, se le ocurrió a él sacar del anaquel un libro de ensayos completos. No alcancé a leer en ese momento ensayos completos de quién, pero sabiendo él que desde esa edad, 18 años, me interesaba a mí todo lo que hubiera ocurrido en Monterrey y todo aquel comentario que sobre Monterrey y nuestra región se hubiera vertido por escrito o en forma oral, dijo, mira cómo empieza este ensayo. Y lo primero era, lo de Monterrey es sumamente grave. Y continuaba con una serie de reflexiones en torno a la situación política de Monterrey a principios del siglo XX. Ya cuando vi la portada del libro y el lomo, constaté que esto era escrito nada menos que por José Martí. Es decir, José Martí habló de nuestra ciudad, de una situación política muy puntual en un periodo que le tocó a él conocer, que no hay noticia de que él haya pasado por aquí, pero sí de que centró su atención en nosotros. Y me parece muy hermoso porque además esa frase, según yo me la grabé tal cual era, quizá cambié alguna palabra, pero lo de Monterrey es sumamente grave, implica, desde sus dos primeras palabras, que hay una realidad regiomontana que, como dice más adelante, es grave. Y eso de lo de Monterrey parece ser que es continuación de alguna charla que ya había tenido con alguien más, algún diálogo, algún otro ensayo quizás, ¿no? O quizá una serie de ensayos en que iba listando la situación de diferentes ciudades. Y como un poeta, un titán de esa talla, un cubano que sin querer rompió un corazón en Guatemala, dedicó unas palabras a una ciudad que en aquel entonces, y a diferencia de ahora, y en eso soy optimista, no contaba con, bueno, contaba con muchas plumas reconocidas, con periodismo pujante, con obras de teatro, con visitas de ópera, pero no tenía una visibilidad mundial a como la tiene ahora, comparable con la que tiene ahora, quizá por motivos que no son exactamente humanistas, pero ya los tendrá, ya verán. José Martí, entonces, quien junto con José Asunción Silva, especialmente con Rubén Darío, y poetas mexicanos tales como Manuel Josotón, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Luis G. Urbina y otros más, aprovechó una serie de técnicas que venían más bien de Europa, pero para reflejar y para narrar y para retratar las realidades latinoamericanas, a veces realidades crudas, sociales, a veces sus poemas han sido tildados de panfletarios, pero me refiero ahora a la poesía de Martí y de todos ellos, que es especialmente lírica, que se solaza en describir las fuentes en las casas, los solanes en los vestidos, las guedejas en el cabello, las miradas en los rostros, la riqueza étnica, la artesanía, la arquitectura, y cómo nos pusieron, y nuevamente citamos a Octavio Paz, nos pusieron en el mapa mundial literario por primera vez. Realmente por primera vez, porque antes de eso, o incluso durante ese mismo tiempo, lo que se hacía, especialmente en narrativa, era lo que se llama novela de la tierra. Novela que quizá ahora leamos con algo de resistencia, pero que sirve como documento muy especial para conocer lo que pasaba en nuestros países, en Colombia, en Venezuela, en Perú, y cómo cada autor, dentro del aislamiento que percibía para sí mismo, no así alguien como José Martí o como Rubén Darío, en ese aislamiento decía, tenía la habilidad, tenía la decencia y se tomaba el trabajo de dejar para nosotros una serie de documentos literarios de mucha calidad, correspondientes a una estética muy determinada, pero que se gozan especialmente. Bueno, que es una colección que tengo, no sé si se alcanza a ver, de aquel lado. La herencia del Quijote y de otra serie de autores, de una sola novela de Quevedo y las mismas obras de teatro de Lope de Vega,
rematan en la columna vertebral de nuestro mismo idioma en estos poetas a través de varias características que luego veremos prolongadas hasta nuestras fechas. Características tales como encontrar en el mundo real lo que nos parece maravilloso o hacernos ver a través de sus ojos, Cervantes, Góngora, aquello que es maravilloso en nuestro contexto, en el campo, en la ciudad. Más adelante, otro cubano, Alejo Carpentier, haría un célebre ensayo llamado Lo Real Maravilloso Latinoamericano, que entronca, en un momento lo vamos a ver, con el realismo mágico, al grado que para muchos autores son dos términos indisolubles, son sinónimos incluso para Arturo Uslar Pietri y otros autores. Lo importante de ese enorme caudal de poemas que han estado en recopilaciones muy vastas y que además componen la poesía que más hemos escuchado desde escuelas de declamación, con niños muy pequeños, con niñas que declaman de manera muy dramática y que se echan al suelo para hablar acerca de la niña de Guatemala, la que se murió de amor, o Mamá soy Paquito, hasta un modernismo literario que se encuentra plenamente ubicado en nuestro siglo XXI y que, les decía, no solamente habla acerca de nuestra realidad en términos grandilocuentes o políticos como sería el Canto General de Pablo Neruda, sino a través de esas pequeñas pinceladas que gente como Martí o Urbina han podido colocar en nuestros corazones. Hay mucha discusión, no es el momento de revivirla en este momento, acerca de si los poetas que escriben netamente con el corazón son superiores o son inferiores a los que escriben sobre todo con el intelecto. Creo yo que es una discusión vana y que no hay dos bandos, no hay dos equipos, eso lo dejaremos para el fútbol. Aquí se trata de utilizar todas las capacidades humanas, todo lo que nos hace humanos para crear, creo yo, lo que más vale la pena, que es arte, y dentro del arte especialmente la poesía. Dentro de estos rasgos, entonces, aparece ese ojo que invita al lector a ver lo que hay de increíble, de formidable, de maravilla en lo que vivimos. Quizá era una fórmula para subir nuestra autoestima comunitaria, quizá simplemente vivían de forma natural aquello que Antonin Artaud y André Breton tildaban de, bueno, es que en México no tienen que ser surrealistas porque ellos viven el surrealismo, lo cual es muy cierto, ¿no? Hemos visto últimamente ese tipo de envíos en internet que se refieren a que qué bueno que no vivimos en Suiza porque nos perderíamos de las piñatas del Chapulín Colorado o de los hombres araña en las fiestas infantiles dándose volteretas y cayéndose, golpeándose en la cabeza, ¿no? Entonces sí, no cabe duda que tenemos el gran privilegio, quizá no todo sea privilegio, pero en este caso sí, el gran privilegio de vivir ustedes y yo todos juntos en un solo concierto, en unas tierras que tienen un pasado vastísimo, quizá no solo los 12,000 años que tiene el ser humano de haber cruzado el estrecho de Bering, más o menos, sino, según algunas otras documentaciones, hasta 33,000 en lugares muy cercanos a Nuevo León, en San Luis Potosí, Zacatecas, al norte, y al norte de esos dos estados, al sur del nuestro, y toda esa acumulación legendaria que incluye leyendas de mujeres que se convierten en lechuzas, leyendas de gente a la que le cortan una oreja y se guarda esa oreja y al día siguiente está convertida en una pluma, o de hombres pájaro, o de cualquier leyenda que tenga raíz en nuestro pasado indígena, pues compone un acervo del cual no nos hemos dado cuenta cabalmente. Entonces, bueno, para empezar, creo que vale la pena dedicar esta plática que tenemos, este diálogo, a la memoria de José Martí. Segunda parte de esta interacción, el realismo mágico. Ya mencionamos el concepto de real maravilloso acuñado por Alejo Carpentier, y que entronca con el realismo mágico, cuyo origen está en los años 30 en un ensayo de Franz Roh, un crítico alemán de pintura. Es decir, el término realismo mágico, él en alemán se lo dedicó a obras de pintores tales como Otto Dix, que hace unos
4 años estuvo aquí en Marco, bueno, su obra, porque él murió ya hace mucho tiempo, o George Grosz, cuya obra creo yo más importante es El Pozo, que es tremenda, es fuego, es tremenda. Se le había adjudicado entonces el término en alemán a ese tipo de arte, que no es muy diferente si nos fijamos a la literatura que ya de nuestro lado del océano harán años después, en los años 50 y 60, después de la muerte de Hemingway, como colofón al auge de la literatura estadounidense, así lo quieren marcar muchos, y en la publicación de Rayuela, 100 años de soledad, La ciudad y los perros y La región más transparente, por 4 de los representantes más ilustres del boom. Más adelante, José Donoso con El obsceno pájaro de la noche. Entonces, ¿qué tiene que ver esta estética de realismo mágico que tanto nos gusta? Y ahorita les voy a hacer una pregunta al respecto, con aquella estética del modernismo en poesía, les decía, de Amado Nervo, incluso bueno, de Luis Urbina y de Juan de Dios Peza, que mucha gente reniega de él, y ahorita vamos a ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Que porque es cursi, que porque es lacrimógeno, que todo eso, ¿no? Bien, pues cuando el grandioso Gabriel García Márquez lanzó al mundo su inolvidable 100 años de soledad, bueno, pues apabulló y dio a conocer al mundo, junto con la habilísima Carmen Balcells, su agente literaria, y sus compañeros del boom, eh, cubrió el mundo entero, Oriente y Occidente por igual, conforme pasaron los años, con una estética mágico-realista, la de 100 años de soledad, que se centra más bien en lo rural, en lo militar en ocasiones, en lo familiar sobre todo, es decir, ante todo podemos decir que 100 años de soledad es una novela familiar, como lo son En la Casa de los Espíritus de Isabel Allende y Como agua para chocolate, que son, creo yo, que las 3 novelas más emblemáticas del movimiento, aunque entre sus autores no haya tanto contacto, entre sus libros sí. Y, y fue tal la cobertura mediática y tal el éxito planetario de esta novela, para muchos, o según muchos, la segunda más traducida a otras lenguas después del Quijote, escrita originalmente en lengua española, eh, y aquí podríamos hacer un análisis sociológico o de la psicología de Hispanoamérica o de toda la hispanidad, gracias a lo cual, en lugar de ocurrir lo que suele ocurrir en otras culturas o incluso en otros ámbitos de nuestra misma cultura, que sería rápidamente imitar aquello que salió o lanzar nuevas versiones o enriquecer aquello o decir, si García Márquez hizo eso, yo puedo hacer algo similar, ocurrió muy pronto exactamente lo contrario. Casi cualquier persona que lanzaba al mercado literario una obra inspirada o remotamente parecida a la estética del realismo mágico era más bien apabullada como un imitador, como alguien que no tenía una voz personal, como un oportunista que quería aprovechar el éxito económico de 100 años de soledad, de manera que aquella flama, aquel auge, muy pronto se apagó y se dieron movimientos en diferentes partes del tiempo, como la novela política, la novela realista en el sentido político también, y más hacia nuestros años, en los últimos 20 años, en México, el crack, con Jorge Volpi, con Nacho Padilla y otros amigos. En Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, porque Estados Unidos también es Hispanoamérica, el movimiento Macondo, es decir, la burla hacia el pueblo de Macondo a través de las franquicias McDonald's y Macintosh y demás Macs, ¿verdad? Y en España, el movimiento de la generación Nocila, capitaneado por Agustín Fernández Mayo. Y fíjense bien, curiosamente, así como nos pudo pasar en algún momento con Juan de Dios Peza, pero no, con él no ha pasado a este grado, de pronto resulta para los 3 movimientos, el crack, Macondo y Nocila, que hay que dejar atrás, así literalmente, el realismo mágico,
que hay que superar, así lo dicen, el indigenismo o el ambiente rural, que porque el resto del mundo puede pensar que aquí en México vivimos con el zarape y el sombrero, lo cual no tiene por qué ser malo, o que en Perú viven con las ruanas y domando llamas, y bueno, una serie de expresiones peyorativas que realmente, desde mi punto de vista, no vienen del extranjero, ni mucho menos de los lectores de estos libros tan traducidos, sino simplemente, y ese es mi diagnóstico personal, ya sabrán ustedes si lo toman o lo rechazan o lo discutimos después ahí en la universidad, se debe a una baja autoestima literaria o a una baja autoestima comunitaria o incluso a una baja autoestima social o sociocultural completa, que nos dice, si explotamos nuestro pasado rural o nuestro presente rural, porque eso no es un pasado, o nos solazamos, como lo hace Donoso, en la pobreza o en la deformidad física, o si nos centramos en la tristeza y la tragedia, como lo hace Onetti, no estaremos al nivel del mundo. Y yo diría, bueno, no parece tan malo, salvo que están rechazando autores que para mí son grandiosos, pero la solución que dan es, en una sola palabra, es agringar la literatura. Es decir, pese a que el rechazo puede dar como resultado algo muy positivo, una nueva estética latinoamericana, una nueva exploración, pues ya verán ustedes que Nocila Dream, que es el nombre completo del movimiento, está en inglés, que Crack está en inglés, y que Mac Hondo pues está medio en inglés y medio en español, o medio en escocés, irlandés y demás, ¿no? Y bueno, y no llega hasta ahí la preocupación, sino que leyendo la mayor parte de los libros de estos tres movimientos, pues efectivamente se parecen más a series de televisión de las últimas décadas. Los mismos autores, para mi gusto, penosamente, no que tengan algo de malo, no que tenga algo de malo ver series o películas de todos los países, sino que confiesan que no han leído a Cervantes o a Onetti, y mucho menos a García Márquez, es casi un tabú para muchos de ellos, ¿no? Sino que han visto televisión desde niños, que han visto películas, que ven las películas más comerciales de Hollywood y todo esto. Y sí, en sus libros esto queda muy claro. A veces son argumentos muy eficaces, nos sorprenden al final, nos escamotean alguna información que luego resulta que era muy importante, y ya que nos la dicen, entonces ya nos damos cuenta de qué se trató todo aquello. Pero en general me parece que hay un enorme desperdicio por los autores desde el Cid hasta nuestros días, un enorme desperdicio sencillamente del realismo mágico y lo real maravilloso, que les digo que para Arturo Uslar Pietri son lo mismo, un enorme desperdicio de lo que somos, y aquí ya vamos pisando terrenos más sensibles, y un enorme desperdicio de lo que amamos, de nuestros parientes, de la gente que vive, y ahora sí vamos a la tercera parte, en García, en Galeana, en Iturbide, por hablar solamente de lugares cercanos a nosotros. Si ustedes han tenido el gusto de conocer a alguien maravilloso como Juan Cristóbal López, a quien nombro desde hace mucho como mi maestro, que en este momento está impartiendo un curso, verán las maravillas de esas leyendas que hace un rato comentaba, y no solo esas, sino venados que ante el cazador que les apunta con su rifle o con su flecha, se paran en dos patas y les dicen, no me mates porque yo soy el espíritu del monte. Y entonces el cazador aprende que no hay que matar por vicio, que solo hay que matar por hambre. O la leyenda del origen de la lechuguilla, que un dios coyote otorgó a un dios conejo, y este se lo dio a los humanos para que pudiéramos hacer nuestra ropa con el ixtle y con todas esas fibras. Y una cantidad incontable de leyendas que son nuestras. Veríamos que como lo ha confesado García Márquez con muy buen tino y mucha humildad, o gente como Juan Rulfo o Elena Garro, o muchos de nuestros autores más admirados, basta con escuchar bien, simplemente escuchar bien a la gente que nos rodea, en el camión, en el autobús cuando vamos de viaje corto o largo, en el avión cuando vamos de viaje más largo, en las filas para hacer algún trámite burocrático, y encontraremos ahí la gracia de lo real maravilloso, es decir, estrictamente
aquello que es real y que nos parece maravilloso y así lo consignamos, cosas que sí han pasado. Un amigo afirma que desde una terraza se le cayó un vaso con agua, un vaso de vidrio, y que el vaso cayó parado en la calle. Si hemos de creerle, sería realismo maravilloso. Si pensamos que es una exageración, podría ser, entonces sería realismo mágico y no importa realmente, porque cuando lo vemos todo eso en la textura de un libro como todos estos que hemos mencionado, veremos que hay una resonancia entre nosotros. Y sospecho yo que es un germen que trae la lengua española. Y calificaría yo al Quijote como una novela real maravillosa, puesto que con el filtro cognitivo y visual que tiene el Quijote y que por su lado también trae Sancho, vamos viendo la realidad no con dos ojos ni con cuatro, que son los de ellos, sino con un montón de ojos en esta inauguración de la novela moderna, de la novela polifónica, muchos años antes que nuestro admirado Dostoyevsky. Entonces, bueno, ¿en qué debe convertirse la exhortación que estoy por hacerles? Ya nos quedan unos 6 minutos, en que, para empezar, apreciemos lo nuestro. No cuesta trabajo, es simplemente conocerlo. Conocer lo nuestro es quererlo. Que no nos dejemos engañar por la jugada mercadotécnica que nos dice que si es de fuera es mejor y que si es local entonces no tiene calidad. Al contrario, gente como ustedes mismos pueden dar fe de ello. Hay entre ustedes gente que se ha dedicado a la empresa en diferentes escalas, que se ha dedicado a las humanidades, que han tenido contacto, y eso sí creo que lo compartimos, con muchas personas. He echado cuentas y he dado clases o talleres o cursos a más de 20,000 personas y casi todas en nuestro estado. Y ustedes han de tener un número similar, si no es que mayor, por la experiencia virtual también. Entonces, apreciemos esto nuestro y expresemos ese aprecio, ese amor a través de nuestras obras. En mi caso, obras literarias. En el caso de algunos de ustedes, a través de libros también, de hacer el bien al prójimo desde puestos de poder o simplemente cara a cara. A través de otras obras de arte como la pintura, como lo hicieron nuestros heroicos Héctor Carrizosa, Gerardo Cantú, Sergio Villarreal, Juan Carlos Merla, eh, eh, bueno, la maestra Isabel y una serie de personas que nos han dejado, siguen por aquí, y mostrémoslo con orgullo. Cierro entonces, antes de la sesión, de pasarle el micrófono a la maestra María Luisa Mejía, con una frase de Alfonso Reyes, que a veces la digo diferente a como él la escribió, pero dice básicamente que para ser ampliamente universal hay que ser generosamente local. Muchas gracias por haber escuchado y adelante, María Luisa. Muchas gracias, doctor. Verdaderamente sí que nos deja pensando, y aquí tenemos ya algunas preguntas que nos han enviado y para las cuales agradezco su respuesta. Gracias. Tenemos la primera y dice así. Dice, ¿por qué ya no contamos leyendas? ¿Acaso hemos perdido la sensibilidad a tal grado que ya no tenemos imaginación o estamos influenciados por la tecnología o por otras culturas? Esta pregunta es tremenda, es muy, muy buena. Sí, compárenlo con el agua. Antes tomábamos agua de ríos, literalmente yo he tomado agua de ríos. Luego a través de llaves, es decir, el agua tenía que pasar por un procedimiento porque el agua empezó a ensuciarse, eso es lo más importante, empezó a ensuciarse por la industria sobre todo y por gente que en lo individual era sucia. Y ahora no es suficiente abrir la llave para muchas personas al menos, sino hay que embotellarla, comprarla embotellada y tirar, claro, el plástico en alguna parte. Entonces, gran parte de lo que mucha gente confunde con vida empresarial consiste simplemente en cortar, interrumpir un proceso que es natural, que era gratuito, que es un regalo de Dios para quienes son creyentes o un regalo de la naturaleza para quienes son creyentes de la naturaleza sola. Y en ese lapso poner una especie de aduana. Bueno, pues extrapolemos esto a las leyendas y veremos que
primero la luz eléctrica hace que estemos despiertos hasta muy tarde. Eso no debería ser un obstáculo para seguir contando leyendas o chismes o chistes o lo que me pasó en el día o lo que sea. Pero luego viene la televisión y la televisión ocupa ese espacio de necesidad de narración que tenemos. Pero después de la televisión, porque ahí había un solo programa para casi todos o había 5 canales para casi todos, podíamos platicar de qué se trató Mi Marciano Favorito o de qué se trató El Ojo de Vidrio en la radio, ¿no? Pero después empieza la diversificación, al grado que cada uno de nosotros está solo viendo a su propio ritmo una serie en Netflix o un video en YouTube en un tiempo distinto al de los demás. Y todo esto que literalmente es tejido social se va rompiendo. Claro, hay un placer en ello. Ahora yo puedo ver todo completo, este libro llevado a la pantalla. Puedo ver esta serie de pe a pa si me aplico 3 días seguidos, ¿no? Sin dormir. Y bueno, por ese lado es un placer, nos puede hacer crecer. Podemos tomar un curso que duraba antes 6 meses en solamente 4 semanas, ¿no? Pero a la hora que alguien viene y nos dice, mira, yo sé que tú necesitas narraciones, te voy a vender revistas, programas de radio, televisión, programas en internet, YouTube, programas en vivo, como este también, ahí está algo algo que podemos discutir. Y sí, no temo yo que perdamos la imaginación, pero sí creo yo que seguimos apreciando el agua embotellada, por lo tanto, las series de televisión importadas, y no tanto el agua de nuestros ríos, ni las leyendas que nos cuenta la abuela o nuestro vecino. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, doctor. Nos deja reflexionando justamente en la pregunta y en la respuesta, ¿verdad? Finalmente. Gracias. Y aquí tenemos otra que dice así: ¿por qué es importante la poesía hoy? Muy bien. Fíjate, voy a contestar haciendo un poco de trampa a Gabriel Said, regiomontano ilustre, casi nunca fotografiado porque no quiere, ingeniero industrial de nuestra ciudad y ahora residente desde hace mucho tiempo de la Ciudad de México, amigo de Octavio Paz. Le preguntaron, oiga, ¿para qué sirve la poesía? Y él, en lugar de desgastarse como muchos de nosotros, tratando de justificar, mira, es que así los niños aprenden vocabulario, o es que así el nacionalismo penetra en más partes, o es que nos hacemos más abiertos a los demás. Él dijo, y eso lo voy a decir, y espero que no se interprete negativamente por parte de quien hizo la pregunta, la respuesta es que la pregunta está mal formulada. Claro, eso si nos hubieran preguntado, ¿para qué sirve? Pero esta persona pregunta, ¿por qué es importante? Bueno, yo diría, y esa es desde mi óptica y la estructura que yo veo en el mundo, o en el mundo humano por lo menos, yo lo que veo en el mundo humano es una serie de actividades para darnos de comer unos a otros, para asegurar nuestra salud unos a otros, para satisfacer ciertas necesidades de vivienda, de agua, de luz, de gas, y algunas que no son necesidades, sino más bien lujos o incluso dispendios. Pero todo eso lo veo, fíjense, aquí está pues algo que debo confesar, todo eso lo veo porque creo que la humanidad, si es que tiene de veras alguna misión o algún destino, es crear obras de arte supremas. Esa es mi forma de pensar. Es decir, que si algún legado hemos de dejar a las generaciones humanas que vienen, o a los extraterrestres que vengan algún día, o a los arqueólogos del futuro, o a los dioses, o a Dios, o a cualquier entidad en la que cualquier persona crea, esa es crear obras de arte supremas, así le digo. Es decir, obras de arte supremas, creo yo, son El Jardín de las Delicias del Bosco, La Sagrada Familia de Gaudí, La Puerta del Infierno de Rodin, obras de ese calibre, ¿no? Anábasis de San John Perse. Ustedes sabrán, y claro, y aquí hay cuestión de gustos, y ya sabemos si no pasa nada, ¿no? La Quinta Sinfonía de Mahler, o tal coreografía de Brisa Escobedo, o hay muchas formas y cada quien, y esa será otra discusión que espero que tengamos algún día. Entonces, la importancia de la poesía es que con la herencia más importante que tenemos, porque en nuestro cerebro tenemos 2 zonas de este lado dedicadas al lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke, una para generarlo y otra para recibirlo.
No tenemos áreas dedicadas a jugar ajedrez. Para jugar ajedrez necesitamos hacer una serie de combinaciones. Seguimos siendo los mejores dentro de lo que conocemos para manejar nuestro lenguaje. Claro, no entendemos a otros seres y a lo mejor esto es una ilusión óptica, pero no somos tan buenos para jugar ajedrez como las computadoras que hemos creado, y sí somos mejores para hablar y crear literatura que las computadoras que hemos creado. Parece haber ahí una ventaja inmensa, evolutiva, que se remonta no a 100,000 años, sino a 4,5 millones de años, más o menos, donde van apareciendo las primeras estructuras. Entonces, imagínense qué significa el Quijote, que es una obra grandiosa, para muchos la mejor obra literaria escrita, con el patrimonio principal, que para muchos es el que nos hace humanos, probablemente así sea, que tiene infinidad de posibilidades. Y cuando digo infinidad, aquí no es una figura retórica, es literalmente podemos crear oraciones infinitamente largas o combinaciones infinitas de las palabras que ya existen. En el ajedrez, recuerden, hay 32 piezas y 64 casillas, y la cantidad de posiciones posibles en el ajedrez es de 1 por 10 a la 123. Es decir, la cantidad de átomos que se calcula que hay en el universo es de solo, digamos, solo 1 por 10 a la 72. Sin embargo, la cantidad de esas 32 piezas que hay en el ajedrez no se comparan con las más de 100,000 piezas que tenemos en el diccionario de la lengua española, y mucho menos tomando en cuenta que nuestras lenguas romances tienen una larga lista de conjugaciones, los verbos, de desinencias y de prefijos y de sufijos, al grado que con una sola palabra tendríamos para ser infinitos. Chico, chiquito, chiquitito, chiquititito, chiquitititito, y ahí podemos seguir hasta el infinito con ititit. Entonces, ¿por qué es importante? Porque creo yo es lo más grandioso que hemos hecho y que sabemos hacer. Eso creo yo. Alguien dirá que el viaje a la luna, o que la creación de la computadora, o las armas de fuego, qué sé yo. Pero para mí, ya poniendo a combatir por parejas, sí gana la literatura. Y claro, es una importancia debida al gusto. No es una importancia estratégica militar o una importancia económica, aunque también tiene esas dimensiones. Ha habido más guerras por libros, la Biblia, el Corán, el Talmud, y ha habido gente que se ha hecho multimillonaria porque escribió libros, ¿verdad? Rowling y García Márquez y muchos más, pero esas son otros subtemas, ¿no? Pero para mí, por calidad, me llama la atención que en este momento, y disculpen lo largo de esta respuesta, que en este momento emitamos unos pequeños ruiditos de nuestras bocas y estemos con tanta atención escuchándonos unos a otros, ¿no? Si son ruiditos y no son muchos, no hay mucha variedad. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos locos? William Burroughs dice que nosotros somos los anfitriones, los meros anfitriones de un parásito espacial, así un parásito cósmico, dice William Burroughs. William Burroughs tiene sus ideas, y que el lenguaje nos tiene a nosotros como su ganado, el ganado en el cual el lenguaje vive, se perpetúa, y muere el anterior, no pasa nada, total, el lenguaje ya está viviendo en la hija, en el hijo de ese anterior, y tomando nuevas formas como lo hacen los virus. Así lo dice literalmente Burroughs. Dice, si quieren buscarlo después, el lenguaje es un virus del espacio. Adelante. Ok, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tengo por aquí un mensaje de felicitación para el doctor Felipe Montes, de parte de nuestro presidente del consejo, el doctor Jorge Cuellar Montoya, que dice: Felipe, felicidades por tu disertación, brillante como siempre, y para nosotros es un honor que participes en la Universidad José Martí. Ay, muchas gracias. Un abrazo para el admirable Jorge Cuellar, otra de esas personas activas en muchos flancos, y admirable también. Es un gusto que estemos compartiendo estas palabras, estas pantallas. Gracias, María Luisa, por transmitir este mensaje de Jorge Cuellar, a quien mando un abrazo. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué sugerencia le das a quienes pretenden escribir narraciones dentro del realismo mágico? Primero, yo no les voy a decir, como mucha gente dice inmediatamente, que lean todo, que lean mucho, porque veo que eso suele desanimar a la gente. Yo lo que considero es que
Recuerden dentro de lo que su mamá, su papá les ha comentado, su abuela, su abuelo, su bisabuelo, su compadre, comadre, el taxista, que son muy mágico realistas los taxistas. Y recuerden algo así raro, a veces violento. 5 hombres golpean a otro dentro de un sótano, por ejemplo, ¿no? O algo amable, un hombre que ama a una mujer y la ama 15 años después de que murió y luego él muere de tristeza, ¿no? Algo, bueno, amable dije, ¿verdad? Algo más extraño, ¿verdad? Dentro de mi casa había un pasadizo secreto y escuchábamos voces, por ejemplo, ¿no? Que se fijen en un pequeño detalle de esos. Puede ser una pequeña historia de fantasmas o puede ser toda una historia de generaciones de cómo una casa fue pasando de unas manos a otras y que entonces simplemente se dediquen a platicarlo. Que no se preocupen ahorita porque si encontraron su voz y que si es su estilo, que si se parece mucho a Poe o a Baudelaire, que si parece una copia, un plagio, un fusil de García Márquez o de Isabel Allende o de Elena Garro, de Silvina Ocampo, que no se preocupen por eso, porque la literatura se basa, fíjense, y esto me ha costado muchas discusiones y algo de cuestionamientos. La literatura no tiene que surgir de los libros que leamos, a ellos hay que verlos como compañeros de viaje. Nuestra literatura debe salir de nuestra vivencia, de nuestra vida, así literalmente, y de lo que a nuestra vida ha llegado a través de comentarios y de chismes y demás. Claro, ¿cómo separar la contaminación, el contagio de películas y demás? Bueno, pues quizás sea muy difícil en estos momentos, pero no cabe duda de que en una historia de realismo mágico es difícil que haya extraterrestres, pero es muy fácil que haya fantasmas. Entonces, vayamos afinando nuestro gusto, pero creo yo que primero hay que aprender a hablar en la infancia, ¿verdad? En la temprana infancia. Luego hay que aprender a escribir, no a leer, eso creo yo. Y luego ya bueno, más bien, primero hablar, luego a escuchar, o más bien al revés, primero escuchar, luego a raíz de eso a hablar. Como ya sabemos hablar, que es emitir palabras, ahora hay que aprender a hacerlo a través de palabras escritas. Tercer lugar, aprender a escribir. Y cuarto lugar, aprender a leer. Y leer mucho, claro, porque nos encanta, pero leer en un afán de compañeros de viaje. Si García Márquez hizo eso, yo lo puedo hacer, en lugar de si García Márquez hizo eso, ya me lo ganó y no puedo hacerlo. Es muy simpático eso, pero creo que habla mucho de la baja autoestima comunitaria. Entonces, en resumen, por favor, a quien hizo la pregunta, que es muy interesante, escucha bien a tus mayores, a la gente que te rodea, encuentra un pequeño detalle que te llame la atención, alguien que se levantó más temprano y se acordó de una pesadilla o algo así, y simplemente dedícate a escribirlo. Acuérdate de que todavía nadie lo va a leer. Primero, mientras lo escribes, que no te dé vergüenza un error de ortografía o todos los errores de ortografía ni nada. Simplemente escríbelo, léelo, mejóralo y cuando tú quieras lo compartes. Yo seré un lector atento y respetuoso de ese texto cuando lo decidas. Muchas gracias, doctor. Y tenemos por aquí una última pregunta. Dice, ¿cómo es Monterrey ahora y cómo será a futuro? Muy bien. La pregunta de profeta. Sí, le decía a Alejandro hace un rato que la parte final de la plática probablemente le iba a gustar porque pues lo que hago, Alejandro, es invitar a toda la gente a que convierta sus vivencias en textos y no nada más en textos, sino en textos literarios de gran alcance y de gran calidad. Entonces, fíjese, sí veo con nostalgia muchos lugares que yo visitaba de niño y que o ya no son así o simplemente han sido hechos polvo. Casas del barrio antiguo, casas de la colonia María Luisa, Obispado, ex seminario, Mirador, donde andaba en bicicleta. Pero no cabe duda de que también hubo gente antes que nosotros que lamentaba la pérdida de otro pasado y la gente de ese otro pasado hizo lo mismo con lo que estaba antes. Y antes de que llegaran los blancos, que son antepasados nuestros otros antepasados, los irritilas, los gualahuises,
los gualeguas, los come pescado, los ampapacaene amiguas, pues seguramente sufrieron algo mucho peor que lo que sufrimos nosotros, que fue la pérdida de todo un estilo de vida y una incorporación pacífica en algunos lugares, esclavista por otros y de plano devastadora por otros. Entonces, veo con dolor algunas de las transformaciones de Monterrey, pero incorporo con gusto muchas de las innovaciones. Por ejemplo, yo estudié preescolar en el Instituto Motolinía, que dirán, bueno, pero era de puras mujeres. Bueno, no es que yo hubiera sido mujer antes, todos somos algo mujeres, ¿verdad? Y algo hombres y algo muchas cosas más. Pero sobre la calle Hidalgo, ahí estaba el Instituto Motolinía y preescolar sí era mixto. Y ya de preescolar en adelante, pues ya era solo mujeres. Es la única etapa de mi vida en que recuerdo que mujeres corrían detrás de mí, ¿verdad? Y hace pocos años fue destruido el colegio que yo recordaba cuando me caí, me rompí esta parte del labio y mi uniforme, un pantalón corto azul marino, camisa blanca y todo eso. Y yo dije, bueno, pero qué clase de locura está pasando en nuestra ciudad y todo eso. Y de pronto, pues aparece el anuncio de que se construyen las Torres Obispado. Bueno, pues las Torres Obispado, que la más alta de ellas, que ya la habrán visto ustedes, y es la más alta de Latinoamérica, y a su lado se va a construir otra, que por lo pronto le llaman Torre Rice, que va a medir un 50% más de estatura, que ya con eso estará dentro de las 30 torres más altas del mundo, ya no solamente de Latinoamérica, que ya sería suficiente. Y digo yo, bueno, si hay una especie de orgullo para algunos de nosotros de mi torre es más alta que la tuya, ya dirán ustedes, ¿no? Pero más que competir con otras comunidades con respecto a la estatura de las construcciones, digo yo, bueno, ya me invitaron allá a dar una plática y a colaborar con algo. Dije, bueno, pero es que esto también es fascinante, ¿no? Extraño mi colegio y ahora veo esta torre y cuando la derrumben alguien la va a extrañar o cuando se caiga o lo que sea, ¿no? Al grado que, pues yo escribo sobre el pasado indígena de Nuevo León, escribo sobre la colonia, siempre narraciones poéticas, escribo sobre lo que mi madre, que en estos momentos tiene 90 años y que espero que nos esté viendo, me platica del barrio de Catedral y del barrio de las Tenerías y de la Alameda y de todo lo que ella ha vivido. Escribo sobre mi propia infancia con mucha nostalgia también, Colegio Franco, bueno, Motolinía, Franco, CUM, Prepa Garzazada y demás. Pero ahora veo todo esto y bueno, como cuando ocurrió la devastación por la Macroplaza, ese es otro de los ejemplos fuertes, ¿no? Decía Rosaura Barahona a su esposo Roberto a través de un texto, decía, tú estás llorando la desaparición de todas estas casas, pero estoy segura de que muchos jóvenes se arremolinarán en sus rincones para abrazarse, se sabrán de memoria sus laberintos, sus pasillos, todo eso. Y así es. Yo visito con mucha frecuencia, cada semana, más de una vez, la Macroplaza, y no podría decir que me la sé de memoria porque siempre hay sorpresas en la Macroplaza, y en el barrio antiguo, y en Santa Lucía, y en Fundidora, y en todo esto que yo llamo el ojo de la ciudad, y en las partes externas a nuestra ciudad. Y creo yo que lo que viene es una ciudad con más contrastes, es decir, con más edificios altos, con más pobreza, espero que con menos violencia, creo que con menos violencia, con más diversidad de muchos, en muchos renglones, en muchas variables, más gente de Corea, de Arabia, de Latinoamérica, de España, y sobre todo, sí, mucha inmigración, pero mucha gente también nacida en nuestra propia ciudad. Muchos problemas por agua, muchos problemas de espacio. Guadalupe creciendo creciendo me refiero, urbanizando a razón de 2,5 hectáreas por semana. Y la tierra no se acaba. Animales en problemas, en peligro, animales no humanos. Plantas peligrando, mezquites en la colonia Independencia, cuyas raíces no alcanzan el agua porque el nivel freático ha bajado, se secan, y bueno, y el ser humano los ha aprovechado, afortunadamente sin matarlos directamente, pero sí matándolos de sed y creando pues otro tipo de bellezas a partir de la pesada y densa madera del mezquite. Entonces, sí creo yo que una ciudad
más cosmopolita, más interesante, más poblada, y espero yo que no tan olvidadiza, para que siempre tengamos presente lo que Juan Cristóbal da en sus cursos, nuestro pasado indígena, negro, inmigrante, indígena, inmigrante también, animal, vegetal, natural, en una palabra completo. Que seamos reineros completos. Pues muchas gracias. De todo corazón agradecemos la participación del doctor Felipe Montes en este Café del Arte, Poesía y Literatura. Y lo invitamos a tener una continuación de esto, porque hay mucho en realidad que conocer, que saber, que recordar y que vivir y por vivir. Quiero invitarlos también para que nos acompañen la próxima semana, el próximo miércoles 27 de octubre a las 7 de la noche, a la presentación del libro La Política en José Martí, obra del doctor Jorge Cuellar Montoya. Los esperamos la próxima semana. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta a luego. todos.